Personalmente considero la segunda película de John Wick como una secuela perfecta, pues fue una cinta que supo tomar los elementos de la primera película y expandirlos de forma más grandilocuente, sofisticada y atractiva. Pero al margen de esto, un punto muy interesante que dejó esta segunda película fue la promesa que nos dejó al final, sembrando la siguiente pregunta: ¿qué pasaría si el mismo John Wick violenta las normas del Continental? ¿Cómo se vería un escenario en el que él como protagonista resulte ser el expulsado del gremio de asesinos? ¿Cómo sería poner al personaje en una situación absoluta de desventaja en la que literalmente el mundo entero está en su contra? Básicamente, esa promesa es la que se explora en esta tercera película, con sus resultados tremendamente positivos y con otros que honestamente siento que dan mucho de qué hablar. Una idea muy común que se suele explorar en estas películas de John Wick es el concepto del régimen de consecuencia. ¿Qué pasa si un asesino que logró retirarse de la vida oscura que llevaba decide adentrarse nuevamente a ese mundo por cuenta propia? Pero una vez que decide salir de nuevo, esa antigua vida lo vive arrastrando constantemente, como si fuera una maldición de la cual John no puede limpiarse, y que ahora ha llegado a un punto en el que ya no hay vuelta atrás. En esta tercera película básicamente vemos las consecuencias de todas las decisiones que John ha tomado desde la primera película hasta este punto. Desde el día que decidió vengarse cuando mataron a su perro, hasta el día que mató a Santino D'Antonio dentro de las instalaciones del Continental. Con esta premisa establecida, uno de los primeros puntos a los cuales este tercer capítulo le saca provecho es la escala. Cada vez que una película dentro de una saga tiene varias continuaciones, es normal que cada secuela busque ser más grande y mejor que la anterior. Y en esta ocasión, John Wick apela a ir a lo grande. A lo verdaderamente grande. La película le saca el máximo provecho al escenario en el que el mundo entero está en contra de John Wick. El escenario perfecto para tener al personaje en una serie de situaciones en la que literalmente John nunca tiene un respiro, pues el peligro acecha a cada esquina y ya no cuenta con el respaldo del gremio. Tenemos a John enfrentándose a toda clase de peligros, a toda clase de enemigos y también visitando diferentes escenarios que le dan una connotación más internacional a esta película. Como ya dije, la escala de la aventura es mucho más grande y ambiciosa. Y como consecuencia de esto, la película aprovecha su segunda herramienta para presentar su propuesta, que es acción mucho más variada. Me pareció muy sabia la decisión de que para este tercer capítulo, la película no se ocupara solamente de tener más acción y más alocada, sino que también se preocupó porque hubiera variedad en cada una de las secuencias, de forma tal que ninguna situación se parezca a la otra. Si las secuencias de acción de las primeras dos películas se caracterizaban por tiroteos intensos y por el puro combate con armas de fuego, para este tercer capítulo te mezclan la acción con otros géneros y con diferentes estilos. Además del uso de armas de fuego, ahora también tenemos peleas de puras artes marciales, peleas con espadas, peleas divertidísimas arrojándose cuchillos, persecuciones en motocicleta e incluso persecuciones a caballo, combates con perros, caminatas por el desierto. Esto permite que en cierta forma cada secuencia pueda hacer un pequeño salto de género, pues por momentos sentimos que estamos viendo una clásica película de artes marciales al más puro estilo de Bruce Lee, secuencias que parecen sacadas de las mejores películas de samuráis, como también momentos creativos que parecen sacados de una película de ninjas. Básicamente, el propósito de John Wick 3 es darte mucho más, pero al mismo tiempo con más variedad, con el fin de evitar la monotonía. ¿Acaso la película lo logra? Pues sí y no. A ver, claramente la acción de esta película supera por mucho a lo ya visto en las primeras dos películas, pero el pequeño inconveniente que empieza a destacarse a partir de este tercer capítulo es el exceso. John Wick 3 tiene muchísima acción, al punto que fácilmente pudiéramos decir que tiene
demasiada acción. Pero el problema no está solamente en la cantidad, pues como ya dije, la película trata de suplir esto con la variedad en las secuencias. El problema viene cuando incluso cada una de estas secuencias se extiende mucho más de la cuenta. Incluso cuando algo resulta ser demasiado bueno, puede llegar a un punto en que se sienta cierta monotonía. Parte de lo que hace que a pesar de la variedad de acción llegue a sentirse cierta monotonía es porque llega un punto de la cinta en el que yo mismo me pregunto, espera, todo esto es genial, pero ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué está pasando esto exactamente? Y cuando llego a hacerme esa pregunta es que me doy cuenta de cuál es el verdadero inconveniente que tiene este tercer capítulo. Y es sencillamente porque la trama de esta película es pobre. Y alto, sé muy bien lo que van a decir. Andy, nadie ve una película de John Wick por la historia. Todos vienen a ver estas películas solamente para ver la acción. Y humildemente tengo que decir que no. Eso no es cierto. Tanto la historia como la trama de John Wick son sumamente importantes. Y a continuación les explicaré por qué. Una vez más me remonto a la primera película. El primer acto de esta cinta fue brillante, precisamente por la manera en que empieza. Conocemos al personaje de John en un estado de vulnerabilidad. Un hombre que acaba de perder a su esposa, pero a cambio recibe un obsequio en forma de una mascota que simboliza el último aire de esperanza que tiene John para seguir adelante. Todo esto para concluir de manera trágica cuando los maleantes entran a su casa, se roban su auto y matan a su perro. Este escenario podrá ser absurdo, pero es importantísimo, porque sirve precisamente como catalizador que justifica todo lo que viene después. Hay una razón por la cual apoyamos tanto a John Wick a pesar de que es técnicamente un asesino, y es precisamente por el hecho de que logramos empatizar con el personaje. Una vez que tuvimos esta conexión con el personaje y que conectamos con el dolor de su pérdida, a los ojos nuestros como audiencia, todo lo que el protagonista haga de aquí en adelante está justificado. Eso es lo que hace que la cacería por el hijo de Viggo sea tan catártica, porque queremos verlo sufrir por lo que hizo. De no ser por esa conexión emocional que tuvimos en el primer acto de la película, nada de lo que vino después hubiera funcionado. Todo encaja como parte de un todo, y es por eso que la primera película fue tan popular en primer lugar. No fue solamente por la acción. La historia, por simple que sea, es sumamente importante. Y el hecho de que la premisa sea simple no significa que no pueda ser potente. Lo mismo aplica para la segunda película. En esta segunda parte tuvimos un escenario en el que el protagonista intentó salirse de nuevo de ese mundo oscuro, pero su pasado lo reclama cuando Santino D'Antonio le dice que él tiene que cumplir con su parte del trato que hicieron hace años. El hecho de que John ya estaba vinculado por un pacto de sangre y que solo era cuestión de tiempo para que alguien reclamara ese favor. Esto al final resultó ser una trampa y no fue más que un medio para meter a John Wick en la suciedad de este mundo del cual ya quería salirse. Es algo casi poético el hecho de que un personaje como este jamás pueda escaparse de su pasado por más que lo intente. Sin embargo, en esta tercera película la premisa es básicamente la siguiente: todo el mundo quiere matar a John. Y ya. Y lo siento, pero eso no es suficiente. Debido a esto, esta tercera película carece de ese componente emocional que tuvieron las primeras dos partes. Por lo tanto, estamos viendo acción por el mero hecho de ver acción, pero no se siente que esté justificada de manera sólida. Ahora bien, ya por eso estoy diciendo que este tercer capítulo es una mala película. Para nada. John Wick 3 no deja de ser un espectáculo fenomenal. Como producto de entretenimiento supera por mucho a las anteriores, tanto en cantidad como en variedad. Pero una vez más no deja de ser una mesa que tiene esa pata coja. Ahora bien, también tengo que ser justo, pues a pesar de que la historia en esta película es muy pobre, llega un punto de la película en el que de alguna forma u otra sí logra encontrar ese pequeño componente emocional, aunque sea muy breve, en el que podemos ver un poco más el trasfondo de John como individuo.
Y es el momento en el que le preguntan por qué John quiere seguir viviendo, de qué se alimenta ese deseo de luchar constantemente para vivir un nuevo día, cuando técnicamente John es alguien que ya no tiene nada que perder. Y su respuesta me parece sumamente poderosa. Y es que John quiere vivir por el mero hecho de seguir recordando a su esposa. El mero hecho de preservar ese recuerdo le sirve como motor suficiente a John para seguir viviendo un nuevo día. Y es lo que le sirve de fuente para siempre seguir luchando. No por el miedo a la muerte, sino por el deseo de vivir, por más extraño que parezca. Y es algo que se abarca en este breve instante. Y, por supuesto, otro punto a favor que tiene este tercer capítulo es que aún a estas alturas, la saga encuentra maneras sorprendentes para seguir expandiendo el mundo del Continental y todo lo relacionado a esta gran red interconectada de asesinos. Tenemos una mejor perspectiva de lo que es la Alta Mesa y cómo opera. Básicamente como si fueran los Illuminati del mundo de los asesinos, que tienen control de todo, que lo saben todo, y con un poderoso alcance que no conoce barreras. También están conceptos interesantes como la Adjudicadora, una figura de autoridad que representa a la Alta Mesa, y que en cierta forma opera como una embajadora disciplinaria, para asegurarse de que cada uno de los miembros cumpla con las reglas establecidas por la Alta Mesa y establecer un castigo cuando es necesario. Aquí también nos introducen a las bailarinas, un sector que básicamente se encarga de entrenar a los grandes asesinos que conocemos en este mundo. Tenemos un mejor vistazo del alcance internacional que tiene esta red de asesinos, teniendo influencias incluso en medio de la nada como es un desierto. También se exploran situaciones fascinantes, pues si al final de la segunda película se explora el tópico de qué pasaría si John Wick violenta las reglas del Continental, aquí podemos ver qué ocurre cuando un hotel del Continental es expulsado del gremio y la Alta Mesa es la que manda sus fuerzas para destruir sus instalaciones. Y personalmente me encanta la manera en la que el hotel se defiende, como si fuera el modo horda de un videojuego. No me malentiendan, hay mucho que aplaudir en este tercer capítulo, pero al mismo tiempo tengo que admitir que a partir de esta tercera parte es que se empiezan a notar ciertas flaquezas e inconvenientes que de verdad espero que la saga mejore a futuro, pues no quisiera que una saga que empezó con tan buen pie termine escalando a un punto en el que ya sea irreconocible. Aún así, con todas sus virtudes y defectos, puedo decir que John Wick capítulo 3 se gana mi sello de aprobación.